Es un día lluvioso y él está en el autobús. A su lado hay una chica que no deja de hablar y hablar por teléfono. Ya cuando se va a bajar, hay otra muchacha quien no le pasa la tarjeta, así que tiene que ir adelante del autobús para poder bajarse. No puede y se le pasa la parada. Se encuentra un paraguas dañado y lo que hace es mojarse y comienzan a pasarle puros desastres. Él se llama No-Wi-Oh y llega a una cita con la psiquiatra. Se queja de todo lo que le ha pasado ese día. Ella le pregunta si está enojado y él se altera todo. Sufre de trastorno de estrés postraumático. Una chica lo habían parado en la calle para hablarle no sé de qué sobre los antepasados y él se va de ahí. Luego van a hablar con otra persona y esta resulta ser Lee Min-kyun, pero esta es más loca que el protagonista. Él se tropieza y se le cae la sandalia, así que le pide a ella el favor de que se la pase, pero esta se la tira lejos. Ella llega asustada donde la misma psiquiatra, diciendo que vio a un hombre loco en la calle y cree que le está siguiendo. Y cuando se va a montar en el ascensor con ella, Min-kyun empieza a golpearlo para que no se le acerque, y a él le dio un ataque de ira empezando a golpear las paredes. Ella sufre de trastorno delirante, va al supermercado y lo encuentra ahí. Se asusta toda y quiere irse rápido. Le dice a la que atiende que tenga cuidado con ese hombre. Luego él lo encuentra en la salsa de la marucha y va a reclamarle a la muchacha que atiende. Ella lo amenaza con llamar a la policía y luego nota que la salsa estaba en el mismo empaque de la sopa. A él le cae mal y pide el baño, pero ella no se lo da, así que va corriendo porque no aguanta. La alcanza la protagonista y esta se asusta más. Él trata de entrar al ascensor, pero ella no lo deja, así que sube por las escaleras. Va a entrar a su casa y aparece gritando porque no se aguanta, así que le da un ataque de pánico a ella. Él llega a casa y está el papá en el baño. ¡Qué desesperación! Eso es horrible. La mamá y el papá no lo dejan entrar y el pobre no se aguantó y se hizo encima. Pobrecito. Luego los padres de él pelean porque sienten que no le dieron suficiente amor y le dicen por qué tuvo que arruinar todo una semana antes de la boda. Él sale de nuevo y va a un baño público. Ahí se acuerda de la loca que vio en ese día y se dice que él está más loco que ella. Por su parte, ella en su casa revisa todo una y otra vez antes de ir a dormir. Va a botar la basura y escucha algo. Es un perrito perdido y ella lo sigue pero se le escapa. Cuando lo consigue, ve a Wi-Oh, quien camina hacia ella, sale corriendo y pide ayuda. Él no entiende y le pide que se baje de un auto al que ella se subió y ambos comienzan a gritar, terminando así el primer capítulo de este divertido drama que se llama Amor Loco y encuentran en Netflix. Aquí en YouTube no lo he visto, pero está bueno. Ahora los dos están en la estación de policía. Él la acusa por haberlo atacado y golpeado. Ella lo acusa por haberle espiado y seguido durante todo el día. Dice que es un pervertido. El policía les dice que fue todo un malentendido porque viven uno al lado del otro. Otro policía lo reconoce y hablan. Resulta que él es un detective quien dejó de trabajar porque había golpeado maleantes sin pruebas y hasta que no tenga un certificado médico que diga que él ya puede controlar su ira, no puede volver a trabajar. Él empieza a llorar porque nadie lo entiende mientras ella lo escucha detrás de la pared. Cuando salen de la comisaría, él le pide el número a ella y Min-kyun cree que se lo está pidiendo porque le gusta. Él le dice que es por el arreglo de los daños que hay que pagar. Luego ambos discuten y ella se va de ahí dejándole a él todo enojado. Se encuentran nuevamente en la calle y ella empieza a tomarle fotografías, amenazando diciendo que si le pasa algo malo ya saben quién fue. Él se enoja y la comienza a grabar. Ella le quita el teléfono y lo tira lejos. Ya estos dos parecen dos muchachitos peleando por todo. Él habla con la psiquiatra sobre el día que no pudo controlar su ira. Tenían una misión de perseguir a un maleante. Cuando lo consiguen, le ordenan de arriba que dejen esa misión. Él no hace caso y sigue adelante. Entran a un club, persiguen al bandido y cuando consigue evidencia, lo golpean fuerte con una botella. A uno de sus amigos lo hieren de gravedad y él golpea al malo. En ese momento llega la policía y lo atrapan también a él. Lo acusan de golpear a un civil inocente y por eso fue que lo despidieron. Al parecer fue una trampa que le montaron. La psiquiatra le dice que evite las situaciones que le den ira y cuando sale de consulta se encuentra a la loca de su vecina y se le esconde. Luego cree que no está. Se le encuentra de frente asustándose todo. Luego en el edificio donde viven se le encuentra de nuevo en el ascensor pero no quiere subirse con ella. Ahora cada vez que la ve la trata de evitar. Le da miedo estar cerca de ella. Un día no tiene más opción, así que le habla. Le pide que busque otro psiquiatra y que traten de no encontrarse más. Y comienzan a discutir nuevamente. Estos dos como que van a terminar juntos. Así empezaron papá y mamá y de ahí salí yo.
Ella en su casa está aprendiendo mongol en línea. Recuerda algo que le pasó. Alguien la está persiguiendo para hacerle daño. Cuando despierta, empieza a oler una fuga de gas, pero luego nota que todo está bien. Está muy traumada la muchacha. Va al médico y esta le dice que tiene que aprender a confiar más en sí misma. Ella recuerda que vivía con un hombre. Ambos se amaban y ella era muy feliz. Y ahora solo desea que ese hombre sufra. Hay un pervertido por el vecindario y las de la asociación de mujeres van y le piden que las ayude a vigilar el lugar con ellas en la noche y le toca acompañarlas dando rondas por la calle del edificio. Ella por otro lado está comiendo sola y se encuentra con una antigua colega. Cuando se va, la escucha decir a las demás que ella salía con un hombre casado y se jactaba de que pronto se iba a casar, y recuerda que un día iba a ir al trabajo y una mujer le pidió hablar con ella. Era la esposa de su novio y le echa café sobre la cabeza burlándose de ella. Luego el tipo la llamaba y se vieron. Quería estar como si nada con ella y pelean los dos. Él la quiere chantajear con unas fotos y videos de ella subidos de tono y habla nuevamente. El tipo se vuelve loco a insultar a los demás conductores mientras ella lloraba. Se volvió agresivo con ella. Min-kyun, luego de recordar eso, llega triste a su casa y el perrito se le escapa. Cuando el loco llega, ella está desesperada tocando la puerta de su casa. Le dice que el perrito desapareció y después cree que fue él quien le hizo algo a su mascotica. Llora y le ruega para que la ayude a buscar a su bebé perruno. Él se niega y ella lo amenaza con dañarle más el automóvil. Así que no tiene más remedio que ayudarla. Van a ver las cámaras de vigilancia y ven al perrito. Lo tenían unos niños y ella los regaña haciéndolos llorar. Luego ella le regala un pincho y comienza a hablar. Ella le pregunta por qué le sigue hablando si quiere que se alejen, si acaso la ve linda, y él se echa a reír. Luego le dice que no es fea, que es linda de una manera sutil. Upa, ya le dijo que está bonita, y ella se le queda mirando así toda calladita. Ella queda sola en la entrada del edificio y siente que alguien le está observando. Al día siguiente, él pide una afeitadora eléctrica en línea y le llega una pistola eléctrica. Resulta que era de Min-kyun y se confundieron en el apartamento. Después, Wi-oh va a visitar a su amigo en el hospital y lo ve sufrir mucho. Se siente mal y va a hablar con sus otros amigos a la comisaría, y ahí se entera que siguen sobre la pista del maleante que están persiguiendo aquella vez. Entra en una aplicación de chat donde el malo vende sus productos y queda en verse con alguien, pero tiene que ir vestido de mujer para que no lo descubran. Por eso va donde su vecino a que lo ayude. Tiene que sacar a la chica que hay en él. Lo empieza a maquillar, le pone una peluca y ahora sí, parece una vieja pero ya está disfrazado. Va al lugar de la cita y se encuentra a la otra persona, pero resulta que también era un policía y le echan tremendo regaño porque no debe meterse en esas cosas. Cuando vuelve a casa, la loca lo ve de lejos y cree que es el pervertido que anda por ahí. Él trata de explicarle que es su vecino, pero ella no escucha, así que usa su pistola eléctrica en el pobre protagonista. No lo reconoce y empieza a gritar como la loca que es que atrapen al pervertido. Llegan también las vías de la junta de vecinos y lo llevan a la estación de policía. Ahí llegan sus amigos y comienzan a pelearle también. A ella le da cosita con él y lo espera. Escucha que uno de ellos le dice que por su culpa su amigo está así y es muy amable con él cubriéndolo de la lluvia. Él no la entiende y discute con ella. Se siente muy mal por todo y no deja que su amada le diga nada. Ella va caminando sola y se le aparece el pervertido. En eso su amado vecino la escucha y va corriendo a ayudarla. Ve al pervertido y lo persigue hasta que lo atrapa. Comienzan a forcejear mientras ella los mira y ambos lo llevan a la policía. Hablan y ella le dice que no puede confiar en la gente. Habla de sus ataques de pánico y él la mira como a una loquita y le da consejos de cómo controlar sus emociones. Más cómico, burro hablando de orejas. Y se empiezan a mirar los dos como unos pubertos enamorados. Ahora él no deja de pensar en su vecinita, ni ella en su vecino. Al día siguiente, ella está con la psiquiatra toda relajada hablando de su amado tormento, diciendo que se siente muy segura cuando está a su lado y que quiere llevarlo a todos lados. Él también habla con la doctora sobre su amada, así todo contento. Las vías del edificio se disculpan con él por lo de la noche anterior y lo felicitan por haber atrapado al pervertido. Por su parte, Min-kyun está viendo películas de acción y se imagina a su galán en esas escenas. Pide comida y le envía a casa de su vecino con la excusa de verlo y observar esa sexy mirada, y pues entran a su apartamento a comer juntos y le pide que le enseñe defensa personal. Él le dice que los hombres tienen un único punto vital y le muestra cómo atacarlos. Ella le pide probar solo una vez y le insiste a hacerlo.
Él le dice que no lo patea y ella le da tremendo rodillazo que le hizo ver estrellitas al pobre, hasta lo dejó temblando a su galán. Él está todo adolorido y ella le manda su comidita, pero le da pena hablar con él. Ahora ella lo ve en la tienda y cree que está coqueteando con la muchacha que trabaja allí. Él la ve y le huye. Ella lo persigue queriendo sacarle conversación. Él sigue enfadado por lo que le hizo a sus pobres hijitos. Discuten y ella se va. Cuando se ve en el ascensor, ella se porta muy rara llamándolo cariño y se da cuenta de que hay alguien sospechoso ahí, así que le sigue el juego y nota como ella está asustada agarrándolo. Entonces le dice que le enseñará defensa personal y que se alimente bien, y comienza el entrenamiento. Él la abraza por detrás y su corazón comienza a latir fuertemente, y la pone luego de hacer bastantes ejercicios a correr con todas sus fuerzas. Piensan que le están persiguiendo y lo agarran. Van a la tienda y la muchacha que trabaja ahí es muy amable con él, hasta le regala cosas. Y él por agradecimiento le da un helado y comen los tres mientras hablan de sus vidas. Él sale con un amigo a comer y hablan sobre el caso, que la central no quiere que ellos se entrometan, y él empieza a dudar pensando que ellos tienen algo que ver con el villano, y se encuentra con el vecino travesti y comienzan a hablar mientras caminan, hasta que ella los ve y se siente celosa. El vecino lo nota y se lo dice al protagonista y se ofrece a ayudarlo con ella, así que lo agarra y caminan juntos frente a ella, y le funciona porque se pone más celosa. Ella le reclama a él por eso. Él le dice que con quien ella lo vio es el vecino travesti, que no sale con él, y ella se va de ahí toda feliz. Él también se emociona al verla así. Le llega una notificación de un acuerdo penal a ella y se asusta toda porque nunca le dio la dirección a las personas con quienes tiene problemas. Ahora quiere mudarse de ahí por miedo a que le hagan daño. Van a una junta de vecinos y al terminar, él la espera en la salida y ella le dice que se va a mudar de ahí, que necesita huir antes de que la atrapen, y él no entiende nada. En la noche, hay alguien en la puerta de su casa. Ella ve por la mirilla y se asusta muchísimo. Esta persona está tratando de entrar a su apartamento. Es la agente inmobiliaria que quería mostrar el departamento a un nuevo inquilino, y la señora esta le dice que ella vive sola, así que agarra unos zapatos de hombre de la basura y se los lleva a su casa. Resulta que esos zapatos eran de Guió y estaban en la basura por accidente. Va donde ella a reclamarle. Ella se los devuelve sin decir nada. Luego ella cambia la clave de su puerta y no le abre. Él la ayuda llamando al cerrajero y cuando se va a ir la ve solita y triste. Así que le dice que se quede esperando al cerrajero en su casa y le da la clave para que ella entre. Atrapan a un cliente del villano y él va escondido a interrogarlo en la estación de policía con la ayuda de su amigo, y descubre que el malvado se viste como camarero para acercarse a sus clientes. Llega la mamá de él a su casa y la ve a ella acostadita en su sofá. Piensa que al fin su hijo tiene noviecita. La viejita empieza a cocinar muy contenta y cuando Min-kyun se quiere ir, no la deja. Le sirve tremenda comida y comienza a interrogarla. Está lloviendo fuerte y él piensa en ella, y más porque se entera lo que le pasó a ella la noche anterior, así que le lleva una caja con cosas de él para que ponga en su casa y se sienta más segura. Van a beber los dos. Él está triste porque ella se va. Se emborrachan y ella habla sobre lo que le pasó. Su ex la golpeó y luego dijo que fue ella quien lo golpeó a él y la metió en tremendo lío. Por eso es que ella quedó así. Ella lo mira fijamente y lo invita a pasar la noche con él. El galán se hace el ofendido y ella se empieza a comportar como una loquita. Llegan a sus casas y no se quieren despedir. Entran a sus respectivos departamentos. Ella triste cuando él toca la puerta y le dice cosas para que confíe en sí misma. Ella sale y lo invita a tomar una tacita de café, a comer ramen, y se pone muy coqueta con él. Pero el galán sigue duro. Ella le comenta que quiere ir a Mongolia porque hay poca gente allá y que está aprendiendo el idioma. Se quedan dormidos y cuando él despierta y va a su casa, se encuentra con una señora que cree que todos locos hicieron cositas en la noche. Resulta que era la mamá de ella. Pelean las dos. Cree que su hija es una mujer fácil. El galán escucha por detrás de la puerta. Él ve a la señora llorando y le invita a su casa a hablar. Ella lo amenaza diciendo que si le hace daño a su hija, ella lo perseguirá hasta hacerlo pedacitos. Él está nervioso hablando con la suegrita y le dice que está ahí para proteger a su hija. La señora llora y le dice que va a confiar en él, que por favor cuide de su hija.
Él le pide que confíe en Min-kyun, que se está esforzando por mejorar. Él va a hablar con la enamorada y esta lo invita a pasar el perrito. Al principio no entiende, pero luego cae y se va a esperar a que se haga la hora para salir con su amada. Y salen los dos a pasear. Ella ve un Hulk y dice que se parece a él, y luego le menciona que ese es su héroe favorito. Él le da que se pruebe unos lentes rosas y ella comienza a verlo como una gata enamorada y se los compra a ella. Corren juntos y él le regala un silbato para que ella lo suene cuando se sienta en peligro y él aparecerá a protegerla. Vuelve la señora del inmobiliario con una señora. Ya Min-kyun como que se está arrepintiendo de mudarse. Luego regresa la señora que estaba viendo el departamento. Resulta que esta es la mamá del ex de ella. Quiere que llegue a un acuerdo con su hijo. El tipo está preso y la señora le ofrece dinero para que lo deje en paz. Ella se pone toda brava y se va de ahí. Cuando el galán está llegando, escucha el silbato y va corriendo hacia su amada. La ve llorando y ella le pide ayuda. Está muy asustado y la abraza. Le dice que no quiere huir más y que quiere quedarse ahí. Él se emociona todo y le da un fuerte abrazo. Esa misma noche, una de las chismosas de la junta de vecinos se encuentra con una noticia sobre la protagonista poniéndola a ella como la malvada de la historia. Por otra parte, la protagonista le comenta lo que pasó, lo que le dijo la madre de su ex y él se preocupa todo. Ahora está corriendo por todos lados la noticia sobre ella. Las viejas chismosas quieren preguntarle si es verdad lo que dicen las noticias, pero llega nuevamente la ex suegra, le ofrece nuevamente dinero y cuando ve que llega nuevamente la vieja chismosa se hace la víctima. El galán la estaba esperando para dar el paseo y la llama, pero ella no puede responder porque la vieja chismosa la tiene acorralada para que se vaya de ahí. Él se encuentra con las viejas y estas le echan el chisme. Él lee la noticia y las regaña por creer eso y comienza a buscar a su amada por todas partes. La encuentra y le dice que lo sabe todo, que sea fuerte y no huya. Ella le responde que nunca le creerán, que no tiene a nadie de su lado. Él le dice que lo tiene a él y ella le pide entonces que confíe en ella. Ahora son estos dos locos contra todo el mundo. Las viejas de la junta de vecinos quieren saber quién publicó esas cosas sobre la protagonista y van con el otro vecino. También está la empleada de la tienda y esta le cuenta toda la verdad de la suegra porque la escuchó cuando estaban hablando y les comenta que la vieja esa es quien está detrás de todo eso. Nuestra Min-kyun está toda feliz viendo las fotos de su amado vecino. Él por su lado vio todo lo que su amada había sufrido y se lo comenta a su psiquiatra llorando. Las viejas van a disculparse con ella y le piden que se una a ellas a la junta de la asociación de vecinas y le dicen que la van a apoyar en todo. Ahora los enamorados pasan más tiempo juntos, compartiendo bonitos momentos. Las viejas de la junta de vecinos van donde la ex suegra de la protagonista y la amenazan diciendo que si no borra todas esas publicaciones que publicó sobre su amiga, le contarán a todo el mundo sobre lo que hizo su hijo. Luego salen con la loca a beber y se emborrachan todas. Ella está feliz pitando el silbato y llega el galán corriendo preocupado por ella. La lleva a su casa y ella sigue con el silbato, así que la llama por teléfono y ella le dice que lo necesita con urgencia. Él toca la puerta así todo romántico y ella le dice que lo extraña y le pide que se quede hasta que ella se duerma. Él quiere preguntarle por qué lo invitó a comer ramen el otro día y ella se queda dormida y se queda observando su lindo rostro y delicados labios. Quiere besarla y ella despierta. Le pregunta qué iba a hacer. Él se pone nervioso y ella le pide que continúe con lo que iba a hacer, así que ella le da un beso a su amado loquito y él pues también corresponde a eso dándole un apasionado besote y se vuelven todos apasionados los dos también y hacen cositas que solo los casados pueden hacer. La mamá de los dos locos se encuentran y comienzan a hablar sobre sus hijos. Dudan que puedan salir con otras personas. Por otra parte, el galán le prepara feliz el desayuno a su amada vecina. Ella lo ve y está toda contenta. Se hace la dormidita para que la despierte, pero en eso tocan la puerta las de la asociación de vecinos y cuando se van, él le muestra el desayuno que hizo. Las viejas los escuchan por detrás de la puerta todas emocionadas por estos dos y luego él no sabe cómo despedirse de ella, dándole bastantes besitos. Van a patrullar el vecindario y las viejas hacen que estos dos queden juntos y ella está toda emocionada con ganas de atrapar algo maleante. Llegan a un edificio abandonado y ella ve algo raro ahí. Él no le cree porque ella ve cosas raras en todas partes, así que ella entra sola y ve a una persona con máscara ahí en ese lugar. Él escucha el silbato desde afuera y la ve a ella con otra persona quien le dijo que es una carpintería. Y cuando se van, sale de ahí el malvado a quien Woo tanto ha estado buscando.
Los locos van al cine a ver una película triste. Ambos lloran como una magdalena viéndola, y él nota una persona sospechosa ahí mirándolos. Va con su amada a comer por ahí, pero llegan sus amigos, y ella, para que no se den cuenta de su relación, se sienta en otra mesa. Él habla con ellos sobre el malvado, y les muestra una fotografía de él. Dice que la central está aliada con él, entonces ella lo interrumpe diciendo que puede ser cierto, que el malo puede estar aliado con la policía. Esto la reconocen y le preguntan si es su novia, y comienzan a hablar sobre sus exnovias, y después lo felicitan por tener una novia tan bonita. Ella luego le dice que vio al malvado en la fotografía en la carpintería donde entraron el día anterior, y él luego le dice que el tipo de mujer que le gustan es ella, y la agarra todo feliz de la mano. Le dan el alta médica para que se recompone a la policía, y va a la estación. Entrando, ve que están liberando a una persona, y le parece conocido ese hombre. Este resulta ser el exnovio de Min-kyun. Él no se ve para nada arrepentido por lo que hizo, y va a ver dónde vive ella. Por otro lado, el galán está en la estación de policía y el jefe le dice que pase todas las pruebas que tiene la central. Este se enfurece y sospecha de su jefe diciendo que hay algo raro en todo eso. El jefe luego le muestra una fotografía de un super escuadrón y resulta que todos ellos estuvieron implicados en lo que le pasó a él y a su amigo. Quiere ahora investigarlos y encuentra una importante pista. Ella va a sacar el perrito sola porque el galán está ocupado y se le escapa. Resulta que lo atrapa el de ella y se lo lleva. La protagonista está desesperada buscándolo. El galán está llegando a la pista del malvado y el super escuadrón y descubre que todos estos están trabajando juntos. Min-kyun ve al perrito herido y lo lleva al veterinario. Va a buscar al galán y aparece en su departamento otra mujer. Es la exnovia de Woo. Le estaba devolviendo los papeles de la casa porque la habían comprado entre los dos y él le pagó su parte para quedarse con toda la casa. Esta se porta muy mal con él, le dice que pronto se va a casar y cuando él le va a devolver sus cosas es cuando llega la enamorada tocando la puerta. La tipa esa abre y la ve de arriba abajo y burlándose lo llama cariño. Ahora la pobre protagonista duda de su amado. Él se da cuenta de lo que hizo su ex y va a buscar a su amada. Le trata de explicar todo el enredo, pero ella no quiere escuchar. Cierra la puerta y le hace daño. Él le dice que nunca le mintió y no quiere que alguien le mienta de nuevo. Ella llora y le dice lo del perrito, que alguien lo envenenó y cree que es su ex, y él cree que está loquita y la abraza. Ella se da cuenta que no le cree y ella se ofende toda. Ambos pelean fuertemente y ella lo corre de ahí. Ambos están tristes pensando el uno en el otro. Él recuerda lo que su amada le dijo de que fue su ex quien envenenó al perrito y se va a ver las cámaras de seguridad y lo ve cuando dejó la mascotica tirada. Investiga el tipo ese y ve cómo la dejó ella toda golpeada. Ve todo lo malo que le hizo a su amada y se entera que salió hace poco de la cárcel. Luego lo descubre en el edificio, con ganas de entrar en el departamento de su amada. Lo persigue. Este comienza a hablar morosamente de ella. El galán se enoja todo y comienza a golpearlo. Llega ella a separarlos y él sin querer la golpea. A ella le da un ataque fuerte y él no sabe qué hacer. Ahora el tipo ese quiere demandarlo por agresión. Él quiere disculparse con su princesa, pero ella está muy herida por dentro y no lo quiere escuchar. Él le comenta todo lo que vio, cómo la dejaron, y eso lo llenó de ira y le dice que solo quiere estar con ella, pero Min-kyun le da la espalda y se va de ahí. Él está triste viendo las fotos que se tomó con ella, y ella en su casa hace lo mismo mientras llora profundamente. La amada le deja las cosas de él en su puerta y él nuevamente le pide perdón, pero ella es muy fría con él. Él quiere ir tras ella y corre para alcanzarla. Ella llorando le dice al conductor del taxi que siga conduciendo. Descubren la guarida del villano y él recuerda lo que decía su amada del lugar. Entra ahí y se pone a pelear con el malvado y lo atrapa junto a sus amigos. Él se entera que ella le pidió a su jefe que lo recomponiera a la policía y la llama por teléfono. Ella no lo atiende. Está hablando con su ex. Está firmando un acuerdo con él y ese tipo se burla del galán. Le pide que vuelvan. Ella lo rechaza y el tipo se arrodilla pidiendo perdón. Le echa un cuento para convencerla de que vuelvan y ella no quiere por todo lo que le hizo. Se levanta y se siente débil. Resulta que él le puso algo a la bebida. El galán la está buscando y le dicen que salió con un hombre y que no se veía bien. Él le pide a sus amigos que la localicen y consiguen el auto donde ella está. Él la ve y pide a sus amigos que llamen una ambulancia. El otro tipo lo reta y él lo persigue.
se tira al automóvil y este conduce como loco y choca causándole daño al galán. Trata de escapar y se va corriendo. El galán la rescata y van los amigos a buscarlo cuando se encuentra con el otro y lo esposan. En el hospital se encuentran a las dos madres y se reconocen. El galán está todo fracturado y va a ver asomada a Loquita, y cuando ella despierta va a ver asomado a Vecino. Nota que está muy herido y cuando él despierta se acuesta con él. Él le da un regalo a Asomada, es un silbato de plata para que siempre lo llame. Ella se va de la casa y cuando él vuelve del hospital, las viejas chismosas le dicen que Asomada se acaba de ir. Él va corriendo a ver si la alcanza, va tras el camión de mudanza y los alcanza. Le reclama por qué se muda sin haberle dicho nada y ella le dice que no quiere que él sufra más por su culpa. Él llora y le dice que va a ser violento de ahora en adelante, va a golpear a alguien y ella va a detenerlo y le dice que ella también se enoja cuando él se lastima. Él se para y le muestra a la persona a quien estaba golpeando. Era otro maleante que la policía estaba buscando y él le dice que la ama. Ella se contenta toda diciendo que está loco y le da tremendo besote que casi se lo come. Ella se va de ahí y él está feliz porque su vida ha cambiado para bien. Él volvió a su trabajo y además está cuidando al perrito de su amada. Un día, él escucha el silbato y sale corriendo. Es ella que estaba llegando de su viaje a Mongolia y cuando se ven, ambos no pueden ocultar su felicidad al estar juntos de nuevo, acabando así esta romántica y diferente historia de amor titulada Amor Loco y que encuentran en Netflix. Un drama muy refrescante con una historia simple y con personajes extremadamente divertidos. El desarrollo del romance es un enemigo natural y clásico para los amantes y van a disfrutar viéndolo, nunca se aburrirán. Si les gustan historias como estas, pueden escribir en los comentarios, además de darle like a este video y suscribirse a este canal activando la campanita, así no se perderán los próximos resúmenes y videos. Y recuerden, si no recuerdan la más ligera locura en que el amor los hizo caer, no han amado. Bye bye.